físico es la bipedestación, el estar caminando. Cuando a un paciente lo tenemos tumbado, porque tiene un posoperatorio largo, porque está en una UBI muchos días, uno de los factores que hay que tener muy presente y muy en cuenta son, independientemente de lo que llamamos en medicina hospitalaria las neumonías por aspiración, puesto que ya sabemos que la glotis es la que separa el esófago de la tráquea, pero si un paciente está deprimido o inmunodeprimido y está con analgésicos, que en algunos casos, si estamos en UBI, son opiáceos, que deprimen directamente el centro respiratorio, esa glotis no responde como tiene que responder, no cierra el paso de tubo digestivo a pulmón, a tráquea, y nos puede hacer una neumonía por aspiración, que es que, bueno, pasar líquidos del tubo digestivo al pulmón y hacer el caldo de cultivo perfecto para que cualquier neumococo o cualquier bichito indeseable nos mate al paciente, porque nos lo mata directamente, puesto que estamos hablando de un paciente que ya en sí mismo está débil, está inmunodeprimido, está en la UBI, está hecho polvo. Entonces tiene carencias a todos los niveles. Si encima le metemos una sobreinfección, ese pulmón que además es la base de su vida, la base de la vida, tengamos en cuenta que cuando vemos en las películas, inmediatamente cuando entra por urgencias un accidente de tráfico, cualquiera, con algún trauma, lo primero que se hace es coger una vía de respiración. Y eso que se ve en las películas, que se le mete un tubo y se le coge directamente ya para que eso esté trabajando y esté ventilando y esté funcionando. Porque si no, no podemos hacer nada con el paciente. Pues bien, hemos quedado que es necesaria la secreción. Que las secreciones, cuando son normales, tienen su cantidad, tienen su viscosidad. La viscosidad es, cuanto más viscoso sea, mayor resistencia tiene el moco a subir, a expulsarse. Y la elasticidad es lo que permite que el moco, al ser la secreción al ser alargada, los cilios puedan empujarla y puedan subirla. Está claro que estamos hablando del que va contra la gravedad. Luego hay otro mecanismo de defensa, y es la tos. Cuando estos mecanismos fisiológicos, que de per se, en sí mismos, se ocupan de liberar al pulmón de las sobrecargas de secreciones, cuando hay un aumento brusco por cualquier cosa, un factor irritante externo, un cuerpo extraño, ese niño que se tragaba una cosa y a lo mejor le ha pegado un susto y se le ha pasado por el otro lado, ¿qué pasa? Es la tos. ¿Qué es la tos? Bueno, pues la tos lo que hace es poner en marcha los músculos abdominales y torácicos para hacer una aspiración forzada, de golpe, aumentar el volumen de litros por segundo que se expulsan y, claro, expulsar o tratar o intentar por lo menos expulsar qué es lo que le estaba bloqueando en una vía aérea. Es claro que si hemos quedado que el principio de la medicina es ubi pus ex vacuo, que si el pulmón en sí mismo tiene sus propios mecanismos de defensa, claro, cuando se altera, es bueno que siga manteniendo su nivel de tos. Es bueno que siga manteniendo todos y cada uno de sus mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque ya él sabe, genéticamente, eso que ahora se está tanto de moda, él sabe que lo que necesita es expulsar el pus, expulsar la porquería. Estamos hablando de pus, estamos hablando de sustancias que son, cuando se habla de pus en la medicina antigua, sobre todo en el latín, se habla del pus como, digamos, la mala sangre, la mala sustancia, algo que te puede matar. Entonces, lógicamente, si tú tienes algo que te puede matar dentro,
ya el mismo organismo lo que hace es expulsarlo, echarlo fuera, porque sabe genéticamente que eso le puede matar. Y además está programado genéticamente para eso. Bien, obviamente cuando tenemos algún tipo de patología, además es curioso, porque además es que lo dice en el libro, o sea, cuidado, es que no hemos quedado que nosotros aquí no emitimos ningún tipo, no decimos, no damos ningún tipo de opinión, ni personal ni profesional. Nos estamos limitando y además incluso estamos siguiendo el mismo orden del libro. En el mismo libro dice por aquí en algún sitio, además quiero leérselo textualmente para que no parezca que es una opinión mía. Dice, desgraciadamente, vamos a ver una cosa, dice, no está justificado de ningún modo en el caso de las infecciones agudas bacterianas o en el caso de las bronquitis reactivas a sustancias irritantes, en las que el enfermo tiene una buena capacidad de vaciar espontáneamente su secreción traqueobronquial, el utilizar expectorantes no tiene ningún valor. Solo sirve como placebo. Eso que en algún caso, se ha etiquetado a la medicina natural, lo del placebo. ¿Qué es el placebo? Vamos a repetir un poco lo que es el placebo. El placebo es eso de que si uno no tiene nada, en principio, grave o serio, o ninguna falla anatómica o ningún accidente, pues por sugestión, tú le das una pastilla de leche de burra y el hombre se le ha quitado el dolor de cabeza. Bien, eso es un placebo. Entonces, aquí ya mismo en el libro dice que cuando todos nosotros, porque también dice aquí nos implica a todos, a los médicos, a los farmacéuticos y a los pacientes, aquí estamos todos metidos, en el libro, vamos a utilizar un antitusígeno mucolítico y expectorante, pero no entienden ustedes que no es natural. Vamos a ver una cosa, si nosotros tenemos un proceso agudo de una infección bacteriana, no ya vírica, cuidado, bacteriana, que es una tontería. El mismo organismo está preparado. Me estoy refiriendo en unas condiciones normales de un paciente normal, de un individuo normal, joven. No estamos, rizando el rizo en cuanto a patologías crónicas que ya tocaremos. Entonces, claro, es curioso cuando, como además este es un tipo de fármaco que se utiliza de una forma indiscriminada, que es muy socorrido para el médico a la hora de recetarlo, socorridísimo para el farmacéutico cuando llega un señor con un problema de catarro, de una infección, tosiendo y esto y lo otro, y claro, le pide algo y le coloca un mucolítico, expectorante y antitusígeno. Bien, estamos hablando del mucolítico. Por aquí la definición de mucolítico viene, aquí lo dice, el mucolítico es el fármaco que modifica las características físico-químicas de la secreción, de manera que así se consigue que la expectoración sea más eficaz. Y el expectorante es el que activa la expulsión de la secreción. Pero, caray, es que el antitusígeno hace exactamente todo lo contrario. Deprime a nivel vulvar el centro de la tos. Que la tos es un mecanismo natural para expulsar toda la porquería que podamos tener dentro. Evidentemente, el mecanismo de la tos funciona a nivel de conductos anchos, de conductos grandes. Las ramas más pequeñas del árbol respiratorio, ahí le cuesta más. Ahí, pero ya en casos muy concretos, y como siempre estamos diciendo aquí, muy puntuales, en los que yo tengo que corregir la viscosidad o la elasticidad de esa secreción que está generando mi paciente. Y cuidado, que aquí vamos a descubrir, el mejor mucolítico del mundo es el agua. El agua. El agua. Usted en ayunas
Esa tos del fumador en ayunas, antes de desayunar, usted se bebe un vaso de agua, no hay que meterse 3 litros de agua, ni en los regímenes de adelgazamiento, ni nada de eso. Usted se bebe un vaso de agua antes de desayunar y a la media hora verá cómo escupe todo las secreciones. ¿Por qué? Porque claro, al estar tumbado ese pulmón, sobre todo además con la vida que se lleva, si además hay otra serie de problemas, porque no pensemos que cada órgano funciona aisladamente, o sea, solito, está interrelacionado con más órganos. Hay una cosa clara, si usted un día ha tenido un compromiso de una cena con unos compañeros de trabajo, ha salido con su señora al teatro, ha alargado la madrugada, bueno, si es que el pariente inmediato, el que tenía que estar trabajando, es el hígado, para depurar esa sangre, para luego pasársela al primer órgano que se va a poner a trabajar, que es a las 3 de la mañana, que es el pulmón. Claro, si a ese órgano, pulmón, le han pasado ya un testigo cojo, una sangre en malas condiciones, un mal negocio, que tiene que depurar, que tiene que organizar, y él no tiene los mecanismos que tiene el hígado para depurar eso, porque él tiene su función, es intercambiar oxígeno con CO2. Eso es sumatorio, además. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocarle un expectorante, un antitusígeno y un mucolítico. Pero que encima luego, que además esto se dice aquí, o sea, lo dice aquí el libro, no es... se mezcla con antibióticos antihistamínicos. Y claro, se produce lo que hablábamos en los primeros programas, la sinergia. ¿En el sentido de qué? De que los efectos, que en principio queremos que sean buenos para resolver un problema, nos están autoalimentando otro problema. Porque, por ejemplo, en el caso de, como antitusígeno, madre, digamos, el antitusígeno por excelencia es la codeína. Este fármaco es la codeína. Se utiliza para trabajar directamente sobre el centro vulvar para anular los accesos de tos. Hemos quedado que la tos es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de limpieza. Claro, si estamos metiendo un expectorante y un mucolítico, poniendo la viscosidad y la elasticidad de las secreciones a nivel pulmonar y alveolar en orden, o pretendiendo, porque claro, las patologías a nivel pulmonar son o por alteración de la viscosidad de las secreciones, por aumento de la cantidad de las secreciones, y además, si todo eso aumenta y el sistema ciliar, la excreción, el trabajo ciliar ese que hablábamos de 5 a 20 milímetros por segundo para expulsión del líquido, tampoco funciona, vamos de ala. Si encima además, porque el siguiente mecanismo de defensa, digamos el más fuerte, sería la tos, le ponemos un antitusígeno y ya está el lío armado. De hecho, uno de los mecanismos de estimulación de la tos, pues es cuando, por ejemplo, se le coloca a una persona una sonda nasogástrica que se le pasa por la nariz y se le dice al paciente, usted al notar la cosa en la garganta, trague. Y todos los pacientes, todos, tosen y se les pasa por la boca. Se está estimulando de una manera física el centro de la tos. Todos tosen, todos. O sea, no he visto, no hay ningún médico que me diga a mí que ningún paciente le ha tosido cuando le ha colocado una sonda nasogástrica. Imposible. O sea, la ha tenido que sacar otra vez y volver a meter. Y en el mejor de los casos lo ha conseguido la tercera vez. En este sentido quiero decir que ese es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y desde fuera lo queremos anular.
Y lo estamos anulando con codeína. ¿Qué es la codeína? La codeína, si vieron ustedes el programa de analgésicos menores, viene de parte de la morfina. Tiene la ventaja de que no engancha, no es fármaco dependiente, pero tiene una serie de efectos secundarios colaterales. Colaterales. ¿A nivel de qué? De que, bueno, produce, fíjense, que se utiliza en los casos de diarrea, porque produce automáticamente estreñimiento, náuseas, vómitos, y cuidado, tiene efectos malos en el sentido de que al producir sueño, como además se utiliza de una manera indiscriminada, hay quien incluso la ha utilizado para que los niños pequeños no les den la vara, no lloren. Porque claro, tengamos en cuenta, si vieron el programa del principio, en el sentido de que los fármacos funcionan, de hecho se recetan en función tantos miligramos por kilo de peso del paciente. Claro, en el caso de un enano, si le metemos una dosis de adulto, la estamos liando. Luego además, esto, por los enganches que tiene el hígado, estos dobles enlaces que vemos que tiene la fórmula, el hígado tiene que trabajar más. Si es el hígado, el laboratorio que tiene que pasarle la sangre en condiciones óptimas a ese pulmón para que haga el intercambio de oxígeno con CO2, si ya va cojo, si ya ese hígado, como está cojeando, si ese hígado no puede hacer su trabajo, ya le está mandando una sangre en malas condiciones, ya le está mandando una sangre cutre. Claro, ese pulmón tendrá que hacer su trabajo, si que ya venía cojo, lo hará mal, y le estamos autoalimentando. En otro sentido, los expectorantes, esos que provocaban la acción de expectorar, la acción de escupir esas secreciones, generan también sus problemas. La rinitis, sí, la rinitis. Pero es curioso lo de la rinitis, porque en los libros de medicina moderna vemos que dicen, tiene efectos secundarios, por aquí me parece que lo dice, puede producir molestias gastrointestinales, rinorrea y alteraciones tiroideas. Los expectorantes, concretamente los ioduros. Fíjense que si siguen nuestra programación, bueno, hemos hablado muchas veces, mis compañeros y yo, del matrimonio que existe entre el pulmón y el intestino grueso. Pero que este matrimonio no es una teoría, puesto que también hemos contado, creo que yo, en el sentido de que vienen de la misma hoja blastodérmica, del mismo punto de donde nos hacen a todos. Inicialmente somos un espermatozoide y un óvulo que se juntan, pasamos al cuerpo uterino de nuestra madre y a partir de ahí se desarrollan 3 hojas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y curiosamente, esto ya lo sabían, en medicina natural está escrito hace miles de años, pero bueno, ahora la medicina moderna, curiosamente, intestino grueso y pulmón vienen de la misma y están interrelacionados. De hecho, cualquier problema en uno de ellos canta en el otro. Un pulmón con problemas, habrá problemas a nivel de piel. Entonces, cuando aquí estamos hablando de que tenemos rinorrea, cuando le colocamos un expectorante, un yoduro que se elimina, básicamente a nivel intestinal, tengamos en cuenta que el meridiano de intestino grueso, mis compañeros, el doctor Rollo, el jefe, todos les han dicho que cuando se toca uno aquí es que tiene problemas de intestino grueso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay dentro? La rinorrea, ¿no? Ese intestino grueso, que es el compañero, es el colega del pulmón,
está cantando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Autoalimentando la patología. Y luego, quiero, ya por último, pero esto viene en el libro, insisto, aquí nosotros, yo no emito ninguna opinión, ni profesional, ni personal. Ya les dije el primer día, esto está visto desde el plano del consumidor, del paciente, única y exclusivamente, sin el interés ni del médico, ni del farmacéutico, ni de la multinacional correspondiente, en absoluto. Quiero leer como último tema, y se refiere exactamente a la bronquitis crónica. Eso cuando ustedes cogen un catarrito y se ponen a toser y se van corriendo a la farmacia y piden un mucolítico expectorante antitusígeno. Están ustedes haciendo el ridículo. El ridículo, estás machacando además o estamos machacando nuestro. ¿Por qué? Porque pretendemos resolver inmediatamente, a lo mejor porque tenemos que ir a un trabajo o tenemos que ir aquí yo a la televisión a lo mejor. Y evidentemente no puedo estar yo aquí moqueando ni tosiendo permanentemente. ¿No? Yo no puedo estar pidiendo perdón cada 2 segundos porque estoy